Javier Guerrero, toco la batería. Yo soy Sergi, toco el bajo y soy vocalista. Yo soy David, soy vocalista y guitarrista. Entre los tres somos Dry Cry. Principalmente es pop rock lo que hacemos. Nuestras canciones son pop rock, siempre intentamos meterle unos toquecitos electrónicos, por parte de Javi unos toquecitos un poco más heavy, a lo mejor un poco más rápido, algo más duro, pero sobre todo para lo que son las canciones, las versiones que hacemos, intentamos que gusten al público, que nos gusten a nosotros, pero que sean canciones conocidas y que la gente disfrute, sobre todo que disfrute la gente. Quizá empezamos haciendo un poco de música flojita, muy pop, muy power pop. Y fuimos un poquito evolucionando, metiendo distorsiones más a menudo y la cosa se endurecía un poquito y las voces incluso las hacemos más agresivas y se hacen, no sé, es más lo que nosotros buscamos. Y aparte con la incorporación de Javi, que es más heavy, bombos rápidos y ritmos más rápidos, pues nos dio un toque, un acelerón. Tuvimos varios nombres pensados. Uno de ellos fue, ¿cómo era? Lo peor del miércoles. Lo peor del miércoles. Porque llegaba el miércoles y nos tocaba recoger todos los cacharros del ensayo y volver para casa. Y siempre que llegamos a casa era, esto es lo peor del miércoles. Barajamos varios nombres, pero al final, mira, su matrícula del coche es Dry. Y un día vimos una matrícula que era Cry. Y, bueno, Dry Cry, llanto seco, esto suena rítmico, esto tiene un poquito de enganche y al final, pues... Sí, nos lo quedamos. No iba a ser el definitivo, era un poco provisional, pero al final ya... Experimentamos, pero básicamente yo creo que sale solo, ¿no? Un poco el ambientillo este Dry Cry, el estilo Dry Cry acaba saliendo solo. Pues siempre somos nosotros y es lo que ha contado él. Igual que él trae una canción la puedo traer yo. No tiene nada que ver de cómo viene a cómo está en bruto. Y en el ensayo pues se pule, se van arreglando cositas y es que al final siempre suenan Dry Cry. Sin querer, sin querer sí. suena. No nos preocupamos aquí de decir, no, esto no lo hagas, que no lo hemos hecho nunca. No, sí, parece que va a gustar y funciona, para adelante. Somos un poco bestias en las letras. Casi siempre hablamos de odio, incluso de la juventud, de la sociedad, lo que vivimos alrededor y desamores también hablamos, evidentemente. Pero sí, somos un poco... Yo me considero un poco demasiado claro en las letras. Si tengo que decir una palabra que a lo mejor creo que otras personas creen que no suena bien, yo me atrevo a decirla. Sí, el rollo poesía así tampoco no acaba de ir mucho. Se entiende bien si lo dices bien y ya está, no hace falta... Esto lo hacemos para pasárnoslo bien. No es la gracia, lo haces para pasártelo bien y acabas viendo que funciona. Y dices, pues, vamos, esto se puede hacer, ¿no? O sea, se puede hacer un concierto perfectamente. Pues llevamos 3 años tocando como el grupo, pero son más años que llevamos tocando. Gracias. Muchas gracias.